Lo anunciado es deuda. Juan Ignacio Latorre, senador de la República, senador de Revolución Democrática, está con nosotros y le saludamos. Senador, ¿cómo está? Hola Carlos, muy bien, gusto saludarlo y a toda la audiencia de Quinta Visión. Creo que fue un par de días antes, si no me equivoco, del cambio de mando que estuvimos conversando. No lo recuerdo muy bien. Sí, fue antes del cambio de mando. Sí. Eso, y por lo tanto no hemos reflexionado sobre precisamente este hecho, este hito en nuestra historia. Todavía hay algunos que están sacando cuenta, dicen, es uno de los mandatarios más jóvenes en el orbe, está en el segundo lugar. Bueno, lo importante es que en realidad a sus 36 años el presidente Boric es el que tiene una gran responsabilidad de conducir los destinos en un momento en Chile, ¿no es cierto?, en donde la ciudadanía está muy expectante, pero no solo las y los chilenos, sino que el mundo está mirando con bastante atención. Y no quiero perderme de aquello. ¿Qué le pareció, aunque ya hayan pasado algunos días, estamos en la primera semana, cumpliendo la primera semana del gobierno del presidente Boric, pero qué le pareció el acto mismo y lo que vino después de aquello? Sí, la verdad es que muy emocionante, fue muy emotivo, una ceremonia muy sencilla pero cargada de simbolismo. Yo recordaba ese viernes 11 de marzo, lo que fue 4 años antes, cuando me tocó a mí asumir en el Senado, jurar en el Senado. Ahora estaba acompañando a los colegas y las colegas que entraron por primera vez al Senado. Y ahí yo me acuerdo que reflexionaba, di algunas entrevistas al inicio, decía, mira, a mí me gustaría que en este periodo de 8 años pasen algunas cosas importantes, como por ejemplo acompañar a un gobierno encabezado por el Frente Amplio. Y ese día se concreta ese anhelo, ese sueño político que levantamos de este proyecto colectivo. También el proceso constituyente. Nosotros entramos al Senado y los compañeros de la Cámara de Diputados también queremos una nueva constitución, un proceso constituyente. Y bueno, se abrió en este periodo. Entonces, estamos en un cambio de ciclo, un cambio histórico, diría yo, muy observado por el mundo entero. Las delegaciones internacionales que vinieron, la prensa internacional, de alguna manera resalta esta figura nueva, esta izquierda nueva que viene del movimiento estudiantil, que tiene 36 años, diputado, que jugó un rol protagónico en abrir el proceso constituyente o canalizar de alguna manera el proceso constituyente, todo lo que está pasando en Chile, este gobierno paritario, ver a más mujeres que hombres en un gabinete, eso llama mucho la atención, un gobierno feminista. La verdad es que cargado de simbolismo. Oiga, perdón, senador, con un ministro que anda, eso es para aplaudirlo, que así siempre debe haber sido, un ministro que anda en metro y utiliza el transporte público. Así es, con coherencia en ese sentido. La ministra de Medio Ambiente, también hay muchos simbolismos en la praxis cotidiana también de este gobierno. Lo que fue el discurso en el Balcón de la Moneda de la Plaza de la Constitución el mismo viernes en la tarde, ¿no? También este homenaje a Salvador Allende, pero entendiendo que nosotros somos herederos de esa tradición, pero no para copiar de manera calcada, digamos, esa experiencia histórica, porque entendemos que estamos en otro momento histórico y tenemos otros desafíos, hay otros ejes en nuestro proyecto de esta nueva izquierda que tiene que ver con el feminismo, con la ecología, con los derechos sociales, con la democracia, la profundización de la democracia y el rol protagónico de la ciudadanía, los pueblos originarios, la rogativa con los pueblos originarios, la celebración o el cambio ciudadano en La Pintana. Yo creo que fue un fin de semana muy redondo en ese sentido, muy cargado de simbolismo y muy emocionante al mismo tiempo. El tiempo se nos hace breve, ¿no es cierto? Y tengo al menos un par de temas más, pero a propósito de, muy breve, por favor, a propósito de los sueños que se han ido cumpliendo, ¿tiene alguno otro? Porque hay que apostar allí, pues. ¿Tiene algún otro? El proceso constituyente, el gobierno, su gobierno hoy día, ¿tiene algún otro? Mire, yo diría, en lo personal hay dos que me interesan avanzar de manera muy significativa en un mediano plazo. Sabemos que las cosas no son inmediatas, pero uno es el término de la zona de sacrificio, lo digo acá por Puchuncaví, pero la zona de sacrificio, o sea, el terminar con las termoeléctricas a carbón y transitar hacia energía limpia y un modelo de desarrollo sostenible, ecológico, y el otro, el fin de las AFP tal cual las conocemos y transitar hacia un nuevo sistema de seguridad social que le dé dignidad
a las y los adultos mayores. Perfecto. Visita frustrada a Temucuicui de la ministra Sichel. Se ha dicho de todo, que no estaba planificado, seguramente van a cobrar la cabeza de más de algunos que estaban en la comitiva, cuando hablamos de su seguridad, etcétera, etcétera. Dice, no vamos a interponer ninguna acción, vamos a continuar en el mismo camino. Conversación. Sí, mire, yo estuve el día de ayer en el Senado con la ministra Sichel, en un acto, digamos, por la sesión del estado de excepción en el norte, por las migraciones, que se aprobó finalmente, y conversamos, y mire, a ver, entrar a Temucuicui es complejo, no es fácil. A mí me tocó ir como senador, recién estaba en la primera etapa cuando asesinaron a Camilo Catrillanca, agentes del Estado, carabineros. Yo fui invitado por Marcelo Catrillanca, por su papá, a pasar un día entero allá, pero fuimos en una comitiva muy pequeñita, sin prensa, en reserva, hicimos las autorizaciones previas con los loncos, etc., y no tuvimos ningún problema. Es distinto ir como ministro del Interior, con carabineros, con toda la prensa encima. Es un territorio complejo, pero yo valoro la valentía, el coraje de la ministra Isquia Sichel de perseverar en un camino. Está recién en la primera visita, podrán haber habido algunos errores de logística, de preparación del Parlamento con el pueblo mapuche. No es llegar y hacerlo, hay que preparar ese Parlamento. Hay protocolos. Hay protocolos. Pueden haber errores de ese tipo, pero la intención, la voluntad política de avanzar en un diálogo y en una convivencia plurinacional es lo central, y eso es lo que yo valoro. Y como dijo ella, se reunió además con Marcelo Catrillanca, sí. Se reunió con distintas víctimas. Nosotros queremos la paz en la Araucanía y vamos a perseverar en el camino del diálogo y de propuestas concretas también. Y ella misma dijo, esta va a ser la primera de muchas visitas más que serán en adelante. Entonces yo no haría más cuestión del asunto, dejaría ahí los incidentes, evaluar los errores que se pueden haber cometido, pero lo importante, lo de fondo, es la voluntad política de avanzar hacia la convivencia y un Estado plurinacional. Me queda un minuto. En su intervención usted mencionó, a propósito de la crisis migratoria en el norte, la ampliación del estado de excepción. Sí, mire, yo voté a favor. Esta es la primera prórroga que pide el gobierno, un gobierno que está en instalación, cumplía el plazo. El mismo gobierno dice, estamos implementando ya un plan con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, con la sociedad civil, con el sistema de Naciones Unidas, que tiene mucha experiencia en crisis migratoria, de refugiados, etcétera, porque hay una crisis humanitaria. No nos olvidemos que son seres que están ahí, que mueren en el camino de transitar hacia Chile, mujeres, niños. No están haciendo turismo, no están haciendo turismo. Vulnerabilidad extrema. Por tanto, esto requiere una mirada humanitaria, empática, de control de las fronteras, de orden público y económica, o sea, es multidimensional. Y además, para añadir, de cooperación multilateral, porque la idea es que nos repartamos la carga de esta crisis migratoria, este flujo migratorio. Por tanto, lo que el gobierno plantea es que este estado de excepción tiene que ser de plazos acotados, que no nos acostumbremos a militarizar territorios de manera permanente como algo normal en democracia, sino que sea algo excepcional, acotado, mientras se van cumpliendo los objetivos del plan. Y por tanto yo lo aprobé, dando este beneficio a la duda, digamos, y a esta solicitud que hace el gobierno, siendo que no me gusta la militarización de los territorios en democracia, pero cuando hay situaciones excepcionales por plazos acotados, es perfectamente posible para ayudar a enfrentar una crisis humanitaria como la migratoria que vivimos en el norte. Senador, quedamos para una próxima oportunidad, ¿le parece? Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Carlos. Esté muy bien. Saludos a la audiencia de Quinta Visión.